Llegamos por fin a la periferia oriente de la Ciudad de México, a la alcaldía Iztapalapa, sin saber bien a bien qué línea divisoria o qué mojonera nos dará el aviso inequívoco de la frontera con la zona conurbada. Más allá de los linderos con Iztacalco, Tláhuac o Xochimilco, que dicho sea de paso, tampoco conocemos bien. De alguna manera nos gusta que así sea. ¿Acaso porque así estamos acostumbrados a transitar por la Ciudad de México y también porque sus contornos siempre han sido esto? Un conjunto de periferias inacabadas, de límites desdibujados a la espera de una redefinición territorial. Al menos así nos lo parece. Comenzamos esta emisión y terminamos esta temporada en la zona oriente de la Ciudad de México, hablando de historia, de tradición, de imágenes que documentan realidades periféricas y convivencia comunitaria y también, puesto ya el pie en el estribo y enfilándonos a Coyoacán, de la historia detrás de una célebre guía para la ciudad. A Iztapalapa, enorme demarcación territorial al oriente de la ciudad, la sigue definiendo hasta hoy el arraigo y la tradición de sus 17 pueblos originarios. Una alcaldía con un copioso calendario festivo que ha hecho de las representaciones de la Pasión de Cristo uno de sus máximos sellos de identidad. Periferia cultural y geográfica durante mucho tiempo, Iztapalapa se ha ido integrando a los procesos de movilidad que le demanda ser la alcaldía más poblada de la Ciudad de México, con lugares tan icónicos como la Central de Abasto, el Balneario Elba y recientemente las Utopías, centros de convivencia comunitaria de los que platicamos en nuestra visita al Archivo Histórico de Iztapalapa. Maestra Beatriz, pues finalmente a nosotros nos tocó llegar a la periferia oriente de la Ciudad de México, a Iztapalapa, una demarcación enorme con una vida multicultural, con expresiones que tienen que ver mucho con la convivencia comunitaria, pero también con un lugar que está muy anclado a su pasado, incluso un pasado mítico, y para hablar justamente de esa historia, ¿desde dónde podemos partir? ¿Desde dónde podemos ubicar la población de esta periferia de la Ciudad de México? Pues sí, hay que remontarnos mucho en el pasado, porque Iztapalapa está conformada no solo por una gran cantidad de colonias y unidades habitacionales, sino también por 17 pueblos originarios que están aquí desde la época prehispánica, por eso es que son originarios. Y lo sabemos pues por diferentes fuentes históricas, las crónicas de los conquistadores y los evangelizadores, algunos códices. Y bueno, sabemos que ya estaban aquí esos pueblos. Existía, por ejemplo, el Nautecutin, o 4 señoríos, donde estaban Huitzilopochtli, que después fue llamado Churubusco, Iztapalapa, Mexicalcingo y Culhuacán. Y también en torno a ellos los otros pueblos originarios. A partir de la conquista y de la evangelización, obviamente cambiaron las condiciones, como cambiaron en toda Mesoamérica. Hay un importante impacto cultural, económico, religioso, en todos los sentidos. Ya sabemos que, por ejemplo, los templos son destruidos, con los mismos materiales se construyen los templos católicos y da inicio a un nuevo proceso, este proceso de evangelización que cambia no solo la religión, sino también pues, la vida cotidiana y la cultura de la población. Empieza un calendario festivo diferente, que además se reforzó tanto que está presente hasta nuestros días. Cada uno de los pueblos originarios tiene un calendario festivo anual que muestra su gran arraigo, su gran identidad, con un santo patrono, el principal, pero también con muchas otras imágenes que son veneradas.
cada una tiene su festividad, igual hay peregrinaciones, procesiones, carnaval, aquí el carnaval es muy importante, o las representaciones de la Pasión de Cristo, hay varias. Normalmente escuchamos sobre la de los 8 barrios, pero hay otras. En el caso de la del pueblo de Iztapalapa, pues es muy relevante porque es de las más antiguas, la más antigua en Iztapalapa, y además pues muy fuerte, ¿no? Ya declarada como Patrimonio Cultural Intangible de México como país, y sigue un proceso para ser declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. Y entonces, bueno, eso refuerza todavía más la identidad del pueblo de Iztapalapa. Entonces son muchos elementos que nos hablan de ese pasado prehispánico transformado, pero muy fuerte todavía. Está presente incluso, pues sí, la ceremonia del Fuego Nuevo, que se realizaba en la época prehispánica cada 52 años en la cima del Huixastepetl, que ahora conocemos como Cerro de la Estrella, y que bueno, se sigue realizando porque hay grupos que quieren que no se pierda en la memoria, ¿no? de Iztapalapa, y lo hacen, o lo hacemos, me incluyo, cada año, entre fines de noviembre, principios de diciembre, se hace una ceremonia en la cima del Huixastepetl y se espera que se conjunten todos los grupos que la realizan para 2027, que es cuando se cumple un nuevo ciclo de 52 años. Entonces la verdad es que sí hay mucha presencia de ese pasado prehispánico. Ojalá siguiera presente esta parte del paisaje, ¿no? Lacustre, que se perdió también desafortunadamente. Había chinampas, ¿no? que aunque no lo crean muchos, estuvieron hasta todavía el siglo pasado. En el caso de Iztapalapa fueron expropiadas en 1972 aproximadamente para construir la central de abasto, ¿no? Este enorme mercado que ahora también pues es característico de Iztapalapa, es como uno de los íconos, pero que vino a sustituir a las chinampas, ¿no? las hermosas chinampas de Iztapalapa. Yo creo que los rasgos de identidad de Iztapalapa tienen que ver sobre todo justo con los pueblos originarios, como ya lo comentaba, porque son los más antiguos, los que tienen ese mayor sentido de identidad y lo cuidan y lo fortalecen. A mí me parece que también creo que dice mucho de esta vida en la periferia. Y lo comento porque justamente no estar en el centro de la gran urbe hace que todavía esta visión de pueblos originarios se pueda mantener. Hace algunos capítulos estuvimos en San Miguel Amantla, en Azcapotzalco, y todavía hay un fuerte arraigo precisamente a esas tradiciones de barrios originarios. Y me parece que eso dice mucho también de una vida en la periferia, ¿no, maestra? Hemos sido periferia por mucho tiempo, ¿no? De hecho, hay muchos libros de historia que dicen, bueno, historia de la Ciudad de México, muchos libros, ¿no? Pero casi todos se concentran justo en el centro histórico, ¿no? Esa es la Ciudad de México, no todo este territorio que incluye las 16 demarcaciones o alcaldías, ¿no? Esa periferia que sí había sido un tanto olvidada en muchos sentidos, ¿no? En muchos sentidos. Y que ahora, gracias a las redes, a los nuevos servicios de movilidad incluso, pues está uniéndose cada vez más al resto del territorio de la ciudad, ¿no? En Iztapalapa pues la movilidad ha sido muy importante, el cambio, ¿no? en la movilidad, que bueno, ya nos conectamos mucho más, pero la identidad pues ahí está, ¿no? Creo que justo algunos de esos nuevos elementos también ya son identitarios de Iztapalapa, no tan exclusivos, pero se han vuelto una identidad de Iztapalapa. Cuando hablamos de elementos identitarios, creo que no podemos dejar de lado la vida comunitaria y sobre todo la vida en los balnearios. Aquí está el Elba y en esta franja al oriente de la Ciudad de México, bueno, está el Elba aquí en Iztapalapa, pero está el balneario de Pantitlán, que muchos decimos ex balneario, sigue siendo balneario, ¿no? Desconocemos muchas veces que aún sigue funcionando. Tienen una propia dinámica de integración social, porque son lugares que permiten justamente la convivencia,
para franjas socioeconómicas que no necesariamente pueden hacer un viaje oneroso, pero que generan una propia dinámica y creo que también dotan de identidad a esta zona, ¿no? Claro, y sobre todo el Elba, pues está muy presente, ubicado en el Peñón del Marqués, sobre Zaragoza, que bueno, hay que decir que es un espacio pues regulado por los exegidatarios del pueblo de Santa Marta Catitla, ¿no? O sea, es privado, pero pertenece a este grupo de personas. Funciona como una cooperativa, ¿no? Algo así, ¿no? Como sucede en otros espacios de la Ciudad de México, ¿no? Y por supuesto es un espacio de convivencia. Pero si hablamos de estos espacios de convivencia comunitaria, hay otros que incluso son totalmente gratuitos y que son las famosas utopías. ¿Por qué digo famosas? Porque ya son también un elemento identitario de Iztapalapa, por supuesto, ¿no? Estas utopías, que significa unidades de transformación y organización para la inclusión y la armonía social. Eso significa utopías. Y aunque suene a eslogan político, decimos, en Iztapalapa las utopías son una realidad, porque ahí están, ¿no? Ya van 12, otras están en proceso todavía de construcción. Hay una que incluso el proyecto, porque está construyéndose apenas, recibió un premio a nivel internacional, ¿no? La Utopía Estrella, porque se está viendo ese concepto de utopías como algo muy importante, porque ha implicado recuperación de espacios públicos que estaban abandonados, en desuso o con un mal uso, ¿no? Por la delincuencia. Se han recuperado, se han habilitado así como estos espacios, estas utopías, y la gente va porque todos sus servicios son gratuitos. Casi en todas tenemos las albercas semiolímpicas, aunque son para dar talleres, bueno, los cursos, ¿no?, de natación. Hay días en que se abren libremente para que la gente asista como si fuera un balneario, y gratuito, ¿no? Entonces los dejan pasar y obviamente la gente lo aprovecha. Creo que no siempre lo aprovecha lo suficiente, o porque no se enteran o porque no quieren, y ese es para mí me parece desafortunado, ¿no? Porque justo hay que aprovechar esos espacios comunitarios de convivencia, que además son gratuitos y con un montón de servicios que, bueno, ya hay muchos reportajes sobre las utopías, ¿no? Sobre esos beneficios que están dando las utopías, con talleres, con las albercas, con los auditorios al aire libre o techados que están disponibles para diferentes eventos, con las granjas, mariposarios, orquidiarios. Hay una, por ejemplo, la Atzintli, que tiene muy presente el tema del agua, ¿no? De generar una educación del cuidado del agua. Entonces también en ese sentido están siendo importantes las utopías. Y son espacios de convivencia comunitaria que, insisto, sí son como ya un elemento identitario de Iztapalapa. Quiero mostrarles este plano, que es, bueno, una forma animada del plano reconstructivo de la región de Tenochtitlán de Luis González Aparicio. Lo hizo en siglo XX, pero a partir de muchas fuentes. Entonces representa cómo era la Cuenca de México en el siglo XVI. Esta es la península de Iztapalapa, rodeada de agua, los diferentes lagos que conformaban esta cuenca, y a lo largo de la península están los pueblos originarios que todavía existen, representados con glifos. Tanto del lado de México, sí, cada uno, bueno, Iztapalapa, Santa Marta, Santa María, Santa Cruz Mellehualco, San Sebastián Tecolochtitlan, San Lorenzo Tizonco, todos los pueblos originarios, ¿no? De este otro lado también Culhuacán, San Andrés y Santa María Tomatlán y todos los barrios que hay por ahí, o en las islas. Algunas islas es donde estaban asentados los pueblos originarios. Con la desecación, pues ya todo pasó a ser tierra firme. Actualmente más o menos el límite de la alcaldía, digamos, es algo así. Entonces, para considerar cómo el norte de la actual demarcación es donde se inunda mucho cuando hay exceso de lluvia, que ahora tenemos falta, ojalá ya llueva. Pero tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con este pasado lacustre. Claro, dicen que el agua busca su antiguo cauce, ¿no? Y bueno, por este lado, aquí frente al pueblo de Iztapalapa, a la orilla del agua es donde estuvieron las chinampas de Iztapalapa, que también tenemos algunas fotografías por acá. Son parte de
bueno, no propiamente del acervo del archivo, sino de los vecinos, pero que nos han permitido tenerlas aquí. Entonces, hay personas que ven estas imágenes y dicen Xochimilco. Pues no es Xochimilco. Parecería impensable que fuera Iztapalapa, claro. Esta otra que es tan bonita la imagen, pues también es aquí en Iztapalapa, ¿no? Vemos los canales, las franjas de las chinampas con sus árboles, ¿no? Estos viejos de agua que eran los característicos de las chinampas. Y bueno, al estar rodeadas de agua, tenían una gran fertilidad las chinampas, 2 o 3 cosechas por año. Desafortunadamente, pues todo esto se ha perdido. ¿Y hasta qué ¿no? año podemos ubicar estas imágenes? Estas fotografías son de los años 30 aproximadamente, del siglo XX, 1930, 1940, no más. Que el paisaje, como ya decía, siguió todavía un tiempo más hasta mediados de los años 70. Los mercados, como era, ¿no? Esta otra imagen que está abajo también, los mercados tradicionales de Iztapalapa, aquí, ¿no? En las plazas, con puestos provisionales, pues todos estos objetos que se ofrecían de manera y cotidiana. Este es el que acabamos de ver. Sí, y digamos que es el mismo, solo que es el oficial, si lo podemos mencionar de esa manera, de Luis González Aparicio, que bueno, aquí está identificando a cada uno de los pueblos también con sus glifos. Entonces, de esto pues prácticamente queda, no nada, pero sí muy poquito, lo que tenemos en Xochimilco, ¿no? Muy poco. Y pues todo ese paisaje Sí, porque ahí todavía es muy latente en determinados barrios la vida completamente integrada, la chinampa, la dinámica, salir de casa, o sea, sigue siendo para ellos algo cotidiano que sería impensable para quien no lo ha visto, que está a un paso de los anillos periféricos, ¿no? Sí. De los ejes viales enormes, pero ahí está, ahí se mantiene vivo. Este es el que habíamos visto. Acá se mantiene muy poquito por esta nostalgia de las chinampas. Hay personas que siembran, pero casi es como en el patio de su casa o en algunas partes del Cerro de la Estrella, sí hay zonas de cultivo todavía. Esperemos se mantenga. Ojalá que sí. Muchas gracias, Nostra. No, ¿de qué? La zona oriente de la Ciudad de México y sus balnearios, el Elba en Iztapalapa y el Olímpico en Pantitlán, esos paraísos artificiales donde la tolerancia y la buena convivencia, sobre todo en Semana Santa, son elemento central de la cultura popular urbana, tema bien conocido por Francisco Mata Rosas, experimentado fotógrafo que ha documentado por casi 4 décadas las realidades periféricas del México contemporáneo, capturando imágenes que destacan los límites geográficos y culturales con series sobre la frontera norte, los litorales, el trajín del metro en la Ciudad de México o los múltiples rostros de personajes que dan color y sentido a los márgenes sociales. Francisco, el comunicado oficial que se emitió hace un par de años para hacerte un reconocimiento por más de 3 décadas de trabajo fotográfico, consignaba algo que hace mucho sentido con el fondo de este programa, que son las periferias. Y hablaba de tu trabajo como un fotógrafo, como un documentalista de realidades periféricas. Y en ese sentido es que me gustaría iniciar por eso, porque justamente tu trabajo, si algo lo define, es precisamente eso, y creo que lo consignaron bastante bien, hablar de realidades periféricas, porque tu trabajo, digamos, tiene esa, digamos, los contornos estéticos están muy definidos por ello. ¿Cómo fue esa preferencia? ¿Cómo te embarcas en este contar la crónica desde la periferia, Francisco? Sí, mira, yo creo que
podríamos entender el término de periferia desde distintas aproximaciones. Una de ellas que siempre me ha gustado a mí, que siempre me ha llamado la atención, que siempre me ha dado curiosidad, son los límites geográficos, los límites físicos, ¿sí? Entonces, eso, que es una forma de entender la periferia también, me ha llevado a proyectos como Litorales, que lo hicimos Eniac Martínez y yo juntos, que fue recorrer todo el país, cuando nosotros pensamos en el mapa de México, salvo las fronteras, todo lo demás es litoral. El mapa de México, el dibujo del mapa de México es un límite, ¿sí? Entonces a nosotros nos interesaba mucho ver el país desde esta orilla, ¿no? Que dependiendo como lo concibas, donde todo empieza o donde todo termina. Ese es un proyecto. El año pasado concluí un proyecto de mucho tiempo sobre la frontera norte de México, otro límite, ¿no? Que es interesante esto porque el concepto de límite para mí no solo es lo que nos marca un territorio, por ejemplo, sino también lo que nos permite tener una concepción sobre algo. Si nosotros queremos romper un límite, pues tenemos que saber dónde está, para saber qué es lo que queremos romper y qué es lo que queremos trascender. Y esto lo podemos aplicar no solo a términos geográficos, sino a términos políticos, a términos culturales, a términos personales inclusive. Un colega, Antonio Sirión, él habla de la necesidad de las fronteras. Parecería lo más políticamente incorrecto hablar de eso en estos momentos, pero él dice que no, que las fronteras son naturales, que los ríos delimitan, las montañas delimitan, que el tener, el saber dónde termina algo nos da identidad. Y él hablaba de la importancia de entender, por ejemplo, que la piel es nuestro primer límite. La piel es lo que nos separa a nosotros, lo que somos, del mundo exterior. Entonces yo llevaba muchos años, esto es anecdótico y a lo mejor me estoy saliendo del tema, muchos años yo queriéndome hacer un tatuaje y como que no encontraba un motivo. Y ya que Antonio Sirión escribe esto y yo trabajando sobre la frontera, mira, me hice este tatuaje, que es justamente el límite, ¿no? El límite norte, es el mapa de México, pero solo la frontera norte. Si lo ves así es un hilacho, ¿no? Claro, pero tiene, digamos, todo un simbolismo y que además los simbolismos están de manera muy presente en tu trabajo fotográfico. Hay dos series que son icónicas entre las muchas que has hecho, México Tenochtitlan, con una fotografía impresionante que vamos a ver aquí, ¿no? Y Sábado de Gloria, que además creo que tuvo un eco interesante en su momento y que tiene que ver mucho también con estos límites, con estas periferias sociales, ¿no? Con estas historias, digamos, en los márgenes, ¿no? ¿Cómo es que te embarcas en una y en otra, Francisco? Sí, mira, yo creo que este proyecto de Sábado de Gloria en particular tiene mucho que ver con la otra manera de entender el límite o entender la periferia. Hablaba yo del límite geográfico, pero también del límite cultural, de los límites políticos, sociales, etc. Entonces a mí siempre me ha interesado muchísimo la cultura popular urbana y me interesa muchísimo estas zonas marginales, estas zonas limítrofes, porque desde mi punto de vista son trincheras culturales contra la homogenización que normalmente se da en las ciudades, la homogenización que normalmente la clase media propicia en todos los sentidos, ¿no? Entonces, no solo en México, a nivel global, cada vez más nos parecemos, ¿sí? Comemos en las mismas cadenas de restaurantes, vemos las mismas series, las mismas películas, nos vestimos con las mismas marcas de ropa, pero también ideológicamente sucede esto. Y a mí me parece que en los límites, en las periferias, en los barrios, en las comunidades alejadas, en las fronteras de todo tipo, hay esta actitud como de resistencia a lo distinto, de resistencia a estas identidades que son particulares, ¿no? Los barrios son un gran ejemplo de esto. El balneario olímpico, donde nos encontramos, para mí también fue sensacional cuando descubrí lo que pasaba acá
y que fue a propósito de una orden de trabajo en el periódico La Jornada, cubrir el Sábado de Gloria, ¿no? Lo que pasa en las calles, que nos aventamos cubetazos, etcétera, y vine a dar aquí a este balneario y me pareció formidable, ¿no? Me pareció formidable como esa capacidad de pasársela bien, ¿no? Eso es lo que más me llamó la atención, la capacidad de pasársela bien. Platicando sobre esto alguna vez con alguien de por aquí, le decía que bueno, pero que pues, mucha gente en la alberca, ¿no? Esta especie de hacinamiento. Y la respuesta fue, pues así vivimos. O sea, realmente no hay nada nuevo, así nos transportamos en el pecero, en el metro. Digamos, forma parte de la cotidianidad, ¿no? Realmente es parte de esa identidad de la que yo hablo, de esas maneras de vivir, ¿sí? Donde se enaltece la solidaridad, se enaltece la convivencia y se enaltece sobre todo la tolerancia, ¿no? Esto lo encuentras en los barrios y lo encuentras en estas comunidades periféricas, ¿sí? Pero también hay un elemento más que me gustaría mencionar en el concepto de límite. También me ha gustado siempre explorar los límites que puede tener la fotografía como lenguaje, ¿sí? Entonces eso me ha llevado a que cada una de mis series tiene metodologías distintas, recursos distintos, porque a mí me gusta estirar también esos límites del lenguaje. Y fíjate que mencionas dos palabras que me parece que son claves. Mencionabas la tolerancia, ¿no? Acabas de mencionarlo. Esta manera y la convivencia, ¿no? Que son, creo que dos elementos claves. Y pienso en Sábado de Gloria, en esta serie fotográfica, y además en esa imagen icónica que es Panzazo, ¿no? Este hombre volando y todo. Y siempre me llamó la atención preguntarte si hubo varios intentos para hacer esa foto. ¿Fueron varios los que se aventaron ese clavado? ¿O fue de pronto un momento afortunado con el obturador cuando lo vemos volando? ¿Cómo sucedió esa foto, mira, Francisco? evidentemente los clavados se los están tirando todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues tú estás viendo cómo está sucediendo, y yo estaba un poco retirado y de lejos vi a este personaje que es formidable y se echa un clavado. Dije, chin, se me fue, ¿no? Se me fue esa foto, pero me voy acercando y de repente, afortunadamente, toda la gente que estaba alrededor de la alberca empiezan, gordo, gordo, y entonces él se crece al rigor, se vuelve a subir, lo veo que va subiendo, entonces ya corro, y son dos tomas lo que hice. Cuando él se avienta, que prácticamente no es aventarse, va volando, literal, y la segunda foto que tengo, que es donde él ya va cayendo, ¿no? Entonces fueron dos disparos nada más, y pues se conjuga todo. Entonces, gracias a que todo mundo se hizo a un lado, él se pudo aventar más, sí, porque los primeros son así, porque no tienes espacio, hay mucha gente en la alberca. Entonces aquí de manera solidaria, de manera cariñosa, ¿sí? Además de que le gritan, gordo, gordo, se abren las aguas, ¿no? Parece bíblico, se abren las aguas para que él entre, ¿no? Son estas situaciones como las que hemos visto, que de repente Metro Pantitlán está parado, está totalmente lleno y a la gente se le ocurre hacer una ola, ¿no? Entonces dices, bueno, esa capacidad que tenemos aún en las situaciones más complicadas de echar desmadre, de pasársela bien, ¿no? Eso me parece que es una de las características de las que estamos hablando. Y otra de tus trabajos también, digamos, muy notables, el de Tepito, justamente, ¿no? Que se editó además este libro, ¿no? El de Tepito, Bravo el Barrio. Conversamos hace unos años precisamente a propósito de ese libro, y me llamó, en aquella ocasión, me llamó mucho la atención que me comentabas esta manera, este método de descontextualizar. Ahorita me lo recordabas también a los personajes, porque te preguntaba yo, bueno, ¿cómo te los llevaste, no? Porque está el fondo blanco, ¿no? Y me decías, no, yo me llevé un ciclorama más bien a Tepito, los puse en ese ciclorama para tenerlos con un fondo neutro y que ellos contaran una historia, y todos ellos también personajes un poco en la periferia cultural, social, económica, política, de resistencia, ¿no? ¿Cómo nace ese proyecto y qué querías contarle al espectador, Francisco? Sí, mira, lo del barrio de Tepito, entendido como periferia, es muy interesante porque es casi una paradoja, ¿no? Es una periferia que está en el centro, ¿sí? Entonces eso ya de entrada parece una contradicción, porque cuando hablamos de periferia,
pensamos en las orillas de la ciudad, ¿no? Pensamos más en un sentido geográfico que en un sentido cultural. Entonces, en efecto, Tepito por muchísimas razones es una periferia, pero al mismo tiempo también es un epicentro, ¿sí? Yo creo que es un epicentro de la cultura popular chilanga. Yo creo que es un epicentro de lo que entendemos por ser chilango. Pero bueno, a mí lo que me interesaba muchísimo de Tepito era hacer un retrato colectivo. De entrada, un retrato colectivo para pensar justamente en los habitantes, ¿sí? Más que nada. Tepito, sabemos, se le conoce como el barrio bravo, ¿no? Entonces es un calificativo, el barrio bravo, uno de los barrios más difíciles, más peligrosos de la ciudad. Yo lo único que hago es mover el calificativo en lugar del barrio bravo, bravo el barrio, y ya con esa sola acción lingüística estoy dando una aproximación diferente. Lo que yo voy a hacer es un reconocimiento. Siempre que vemos fotos de Tepito es operativos, muertos, balazos, decomisos, pero pues ahí vive gente que tiene a veces 2 o 3 generaciones que no han salido del barrio, y en fin, ¿no? Entonces a mí me interesaba que los personajes, si te das cuenta en estas fotografías siempre hay un contacto visual, siempre están viendo de frente. La primera exposición eran fotografías de tamaño natural. Mi intención era crear una serie de espejos en la Galería José María Velasco, que está en el barrio de Tepito, que es para donde era el proyecto originalmente, que la gente fuera y se reconociera, ¿sí? Que reconociera el de aquí somos y estos somos, ¿no? Un poquito la idea. Entonces, la manera de aislar, a mí se me ocurrió, es hacerlo con este estudio portátil, donde además del fondo blanco, tengo una luz absolutamente neutral. Porque lo que yo quería era que la luz no calificara al personaje. Nosotros sabemos que con la iluminación puedes calificar, este es bueno, este es malo, este es alegre, este es triste. Entonces aquí una luz pareja, ¿sí? Los deja desnudos de ese calificativo, el fondo los deja desnudos de un contexto, y entonces ¿qué nos queda? Pues el personaje. Contando una historia. El personaje, historia, ¿no? ¿sí? Pero esa historia, lo que yo quería es que cada espectador la construyera, ¿sí? Que cuando tú te enfrentas a este personaje, tú te imagines qué hace, qué dice, cómo vive, qué piensa, y es muy interesante la reacción que tuvo ese proyecto. Yo pensé que era un proyecto tan local, ¿sí? Que solo le interesaba a la gente de Tepito y cuando mucho a la Ciudad de México. Pero es un proyecto que se expuso en un montón de lados y es muy interesante porque en cualquier lugar, para no hablar, bueno, inclusive hablando de otros países, en México, si estaba en Monterrey o en Veracruz o en Oaxaca, la gente que iba a la inauguración me decía, es que aquí hay un lugar que es parecido a Tepito, deberías de fotografiarlo. Y en todos lados tienen un Tepito, ¿no? Pero inclusive en Alemania, inclusive en Argentina. Me dice, es que aquí hay un barrio muy similar. Entonces es muy interesante cómo lo que logró transmitir este proyecto desde algo tan local, ¿sí? Cómo se convertía en global, ¿sí? Cómo se convertía en algo que todo mundo podía entender, porque se refería a algo concreto. Y entonces ya no hablábamos de Tepito, sino hablábamos de los barrios, de estas periferias dentro de las distintas ciudades. Pues gracias por hacer también visible para nosotros esa parte y pues ahí estaremos celebrando, Francisco, siempre que nos regales esas realidades periféricas. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta hace algún tiempo, era común ver un ejemplar de la guía Roji en la guantera o en la cajuela de casi cualquier automóvil con placas de México, una de las muchas presencias cotidianas del mundo análogo que navegaba, bella metáfora, entre las herramientas y la llanta de refacción, o entre la póliza del seguro y la tarjeta de circulación. El pin de nuestro mapa señala el número 70 de la calle Antonio Delfín Madrigal, en Copilco el Alto, Coyoacán, a donde iremos para conversar sobre los inicios de la guía Roji,
allá por 1920, en una sastrería que puso a la venta el plano realizado a pie de calle por don Joaquín Palacios Roji Lara, ese romántico de la cartografía que nos hizo posible tener en las manos un mapa para no perderse en la ciudad. Joaquín, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Esta es tu casa en realidad, ¿no? Claro que sí, Javier, bienvenido, muchísimas gracias a ustedes. Como muchos negocios, como muchas empresas, ya Roji comienza con un sueño, que además tiene que ver con un hobby, el de tu abuelo, el de don Joaquín Palacios Roji Lara, de haber hecho un levantamiento cartográfico a pie de calle. Así es. Andar por las calles, ver tranvías, ver sitios, de pronto poner todo en un mapa, hasta crear un mapa, y que después, bueno, es uno de las empresas que dotaron a la Ciudad de México de una cartografía precisa para poderse ubicar. ¿Cómo inicia todo aquello, Joaquín? Claro que sí, Javier, pues te platico un poquito. Mi abuelo, en 1920 más o menos, él tenía una sastrería. Él era sastre de oficio, de carrera, ¿verdad? Y tenía una sastrería. Pero siempre fue muy, muy romántico con la cartografía, con los mapas, con los planos, cuando en aquella época no había realmente, comercialmente hablando, no había una cartografía que se comercializara o que se vendiera públicamente, ¿no? Él coleccionaba mapas, sí, pero pues eran planos o mapas de Estados Unidos o de algunos otros países, pero como hobby, ¿no? Él viajaba mucho, entonces tenía esa facilidad de ir comprando y coleccionando este tipo de cartografía. Y más o menos en los años, en los 20, ¿verdad? A principios de los años 20, mi abuelo se le ocurrió crear y decir, bueno, voy a hacer yo un plano de la Ciudad de México porque no hay nada, ¿no? Entonces dijo, bueno, lo voy a hacer, a ver qué sucede. Él como buen sastre, pues sabía mucho, conocía el tema de escalas, ¿no? Medidas y todo esto. Entonces, obviamente en aquella época no había ninguna tecnología que le ayudara a sacar mediciones precisas o exactas, ¿no? Entonces, él dijo, bueno, voy a empezar del centro de la ciudad a caminar por las calles. Él midió sus pasos y conforme a eso iba caminando por las cuadras e iba dibujando. Y así fue, a base de imaginación, de medidas, de escalas, y fue haciendo y creando digamos, una especie de croquis, ¿sí? A dibujo, con reglas y todo, iba haciendo esa cartografía. Y ya como por el año, tardó varios años, más o menos, y se aventó como 5 o 6 años en hacer en lograr hacer, digamos, el primer cuadro de la ciudad, que ya era bastante grande, ¿verdad? Y lo dibujó, y bueno, finalmente decidió hacer algunas impresiones. Él dijo, bueno, voy a hacer 50 impresiones, voy a mandar imprimir 50 ejemplares para venderlos en mi sastrería. Pues igual iba a tardar, los voy a vender en 1 o 2 años, yo no sé, no creo que la gente le vaya a llamar la atención esto, pero bueno, yo ya lo hice, fue un gusto, fue un hobby, lo hizo. Los hizo, los imprimió, los puso en venta y su sorpresa fue que los vendió en 3-4 días. La gente pasaba, los veía, ¿cuánto tanto? Pues ahí está, y los compraba. Dijo, no, pues ahora voy a imprimir 200 y los vendió en 2 semanas, y luego dijo, ahora voy a imprimir 500, y así se fue, hasta que tomó la decisión de decir, esto es un gran negocio, ¿sí? Aparte, más que como negocio, lo vio como una necesidad, porque la gente se dio cuenta que a la gente le era muy útil para su trabajo, ¿sí? Para el trabajo de cada quien, ¿no? Las labores de cada quien. Entonces, decidió vender su sastrería, comprar una pequeña máquina, una imprenta muy pequeña, y él mismo imprimir sus mapas y sus planos, ¿no? Y así fue, vendió su imprenta, contrató a algunas personas que le colaboraron para seguir creciendo la ciudad, y ya no nomás el primer cuadro, sino empezar, dijo, voy a hacer un plano de toda la Ciudad de México. Y bueno, fue exactamente en el año 1928 que dijo, pero eso tiene que tener un nombre. Y fue cuando agarró y dijo, bueno, le voy a poner, finalmente es una guía que sirve para que la gente se guíe, para que la gente se dirija, sepa dónde ir.
y le voy a poner Roji por el apellido. Guía Roji, incluso por la similitud del apellido con el color rojo, los hizo color rojo. Que muchos de nosotros además pensaríamos que es por el color, que no es por el apellido apellido de tu abuelo. Sí, mucha gente viene y nos busca y nos dice la guía roja, no, es guía Roji, ¿no? Pero bueno, finalmente la similitud, y por eso fue el producto, se le puso siempre su carátula y todo fue color rojo, ¿no? Y ya fue cuando en 1928, mi abuelo creó lo que ahora es el logotipo de guía Roji, ¿verdad? Y se dedicó a eso, 100%, vendió todo y se dedicó a eso. Y fue por ahí también de 1900, bueno, anteriormente la guía Roji era un plano desplegable, más o menos, como o algo así, ¿verdad? Un plano desplegable, y era un librito donde venía el índice de las calles y de las colonias. Y adjunto venía el mapa. Venía el mapa dobladito, venía dentro en un pequeño libro, ¿no? Y eso fue lo que hizo la primera guía Roji en 1928. Mi papá tomó el poder de la empresa cuando falleció mi abuelo. Mi papá tenía 18 años de edad, ¿sí? Dejó de estudiar muy joven, fue muy joven, ¿sí? Y eso lo obligó a dejar sus estudios y dedicarse de lleno a guía Roji, ¿no? Y de ahí para el Real pues creció, luego entró más familia, fue creciendo la empresa, fueron haciendo productos de Guadalajara, Monterrey, otras ciudades, mapas de la República Mexicana, atlas de carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces así fue ya el crecimiento de la compañía como tal. Joaquín, y ahora que mencionas justamente el logo que hizo tu abuelo, que es tan significativo, ¿no? De todos los productos de guía Roji, tan ubicable. ¿Y sí, qué implicó para ustedes este brinco a lo digital? Porque lo digital, más allá de que simplificó muchas cosas, nos hizo muchos más cercanas algunas cosas, también para muchos negocios, para muchos oficios, pues significó prácticamente la sentencia de muerte. O sea, digamos, este paso de lo analógico a lo digital, para muchos fue muy complicado en muchos sentidos. Ustedes, ¿cómo lo vivieron y cómo darle sentido a Guía Roji en un mundo cada vez más digital? Claro, Javier, mira, te platico con respecto a eso, no podemos mentir al respecto. Sí fue el tema de la tecnología en cuestión digital, en específico las aplicaciones de navegación que existen hoy por hoy. Pues obviamente los propietarios son empresas, digamos, una de las empresas más poderosas del planeta, ¿no? Prácticamente, que viene siendo del mismo Google. Más sin embargo, sí en algunos productos nos bajó muchísimo la demanda del producto, sobre todo cuando fue el boom de estas aplicaciones, como son en los productos de ciudad o los atlas de carreteras, fue donde se nos vio un poquito afectadas las ventas en ese aspecto, que en realidad no fue la principal razón de la falta de baja. Hubieron otras razones internas también, pero en cuestión de esto nosotros no vemos a la tecnología no la vemos como una afectación, la vemos como realmente una ventaja, ¿no? Nos vimos afectados durante una temporada, una época, ¿verdad? Que luego se nos juntó un poquito con la pandemia, que a quien no le pegó también. Sí, que fue un tema también, exactamente, para todos, y que nos ha estado costando mucho trabajo volvernos a levantar como tal. Pero hay otros productos, Javier, que no son sustituibles por la tecnología, ¿sí? Como esto, ¿sí? Muchas compañías transportadoras usan esto para la ubicación de las ciudades, para ver por dónde van sus camiones. Estos mapas no son sustituibles por la tecnología. Los mapas planos de las ciudades como tal, ¿verdad? Son productos que son muy utilizables y muy buscados para la industria, el comercio, y bueno, muchos fines, ¿no? Incluso hasta para temas de la educación. Que muchos de los que se hacen bajo demanda llevan una entidad corporativa, ¿no? Del cliente que los... Claro, por supuesto, ¿no? Le trabajamos a muchas compañías muy importantes, transnacionales, nacionales, de muchos ámbitos, y nos solicitan algunas zonas de las ciudades o del país a gran escala,
que vengan con su logotipo para ciertos diversos motivos que ellos tengan o trabajos, y eso es algo que ha ido creciendo muchísimo, ¿no? Más sin embargo, los productos tradicionales como estos, que sí bajó mucho su venta, bueno, pues a lo mejor anteriormente hacíamos 200,000 ejemplares en un año, ¿no? Pues a lo mejor oye, hacemos 20,000 o hacemos 30,000. La única diferencia es que el costo es un poquito mayor que antes, ¿no? Mientras más hagas, más barato, y mientras menos hagas, más económico. Pero sigue siendo algo que se vende bastante bien y que en los últimos años hemos registrado un aumento en la demanda del producto que mucha gente los dejó de usar por el uso de la tecnología. Empieza a haber también una necesidad y una demanda de estos mismos productos en donde hemos registrado que cada vez lo buscan más, y no estoy hablando nada más de gente de nuestras edades, ¿no? Que a lo mejor dicen, no, es que yo estoy acostumbrado a esto y no me gusta nada. ¿Sí? La guía empresa, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Estudiantes de la UNAM, de muchas universidades y todo, pues están buscando este tipo de material, repartidores, taxistas, gente que se dedica a entregar notificaciones y todo eso, pues ocupan más esto que el tema de la tecnología, ¿no? Entonces es algo que sí se vio afectado, pero no tanto, ¿no? Por lo que hace a la Ciudad de México, pues una ciudad que está constantemente en crecimiento, en desarrollo, que crece cada día de manera muy cotidiana. De pronto poder ubicar esos lugares en donde una construcción civil o alguna modificación en la red vehicular tiene lugar. ¿Cómo hacen ustedes para mantener vigentes los mapas en una ciudad que finalmente no deja de crecer, en una ciudad con periferias completamente inacabadas? Correcto, mira, es una gran labor, es un trabajo que se requiere de mucha paciencia, ¿sí? De mucha tecnología también. ¿Sí? Nosotros vamos actualizando nuestra cartografía constantemente. No es decir, en 2 meses actualizo la Ciudad de México, ya la edito y lo sacamos. No, la actualización nunca deja de existir. Constantemente, todos los 12 meses del año, todas las semanas, estamos actualizando. ¿Aquí qué se usa? Antiguamente se usaba fotografías aéreas, ¿sí? Eso pues ya desde hace algunos años se dejó de utilizar porque ahora ya usamos lo que son fotografías satelitales, ¿sí? Son fotografías satelitales, no son sencillas, se usa una tecnología diferente y usamos diferentes fuentes de fotografía aérea, y nosotros vamos sacando las diferencias, ¿no? Si por ejemplo en una zona territoriales donde pues, era campo, de repente en la fotografía aérea o en la fotografía satelital vemos que aparece un dibujo, bueno, pues hay que averiguar, eso debe de ser ya un fraccionamiento, algo nuevo. Entonces tenemos que hacer un trabajo de campo, tenemos que ir a ese lugar, tenemos que averiguar que verdaderamente sea un fraccionamiento nuevo, porque muchas veces es una nave industrial grande, donde hicieron como calles y bueno, se mete el dibujo pero no tiene nombres de calles, simplemente como un complejo. Pero cuando son calles o es una colonia nueva, bueno, pues hay que sacar los nombres, hay que averiguar, hay que hacer trabajo de campo, hay que hacer trabajo de investigación para poder sacar los nombres, cómo se va a llamar, y entonces ya se hace lo que viene siendo voy a hacer un paréntesis, si me lo permites. ¿Qué es la cartografía? ¿Sí? Bueno, un mapa, un plano, viene siendo la caricaturización de algo de lo real, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver una foto aérea y ver las calles, pero hay que redibujarlas. Se hace una caricaturización de lo mismo. Y entonces ya se le ponen los nombres de las calles y las colonias. Y eso es un trabajo constante que se tiene que ir actualizando. Nunca dejamos de hacerlo, ¿no? Ahí yo puedo sacar una edición 2024 del plano de la Ciudad de México y lo puedo vender y puede decirle al cliente, oiga, 3, 4 meses me puede venir a decir, oiga, es que aquí hay una colonia y no aparece. Bueno, sí, puede que suceda. Nada más que esa colonia tiene 2 meses y esto lo imprimimos hace 4, ¿no? Porque la actualización lo hicimos hace 6. Y entonces siempre es una labor así constante, ¿no? Entonces vamos actualizando, y sí es un trabajo muy, muy padre, es muy apasionante, muy divertido además, pero así es como trabajamos, ¿no? Con el tema de la actualización. Pues nosotros también
hicimos nuestra propia guía Roji para abarcar en 10 capítulos algunas de las periferias en esta Ciudad de México. No todas, desde luego, porque son muchísimas, pero 10 episodios y hoy llegamos aquí contigo justamente a este punto de guía Roji para volvernos a ubicar y hacer el camino de regreso. Joaquín. Perfecto, Javier. Pues al contrario, Gracias muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría mostrarte este mapa, que es un mapa isométrico de la Ciudad de México. Es un mapa en el cual está hecho a través de puras fotografías de los edificios y fue redibujado, diseñado. O sea, cada edificio que tú ves aquí es una representación, una réplica de lo real. Sí, ¿sí? la Torre Es Latino. Exactamente eso. Exactamente son... Llegar al final para hacer el camino de regreso. Recoger los pasos, las calles vistas y las panorámicas aéreas que nos fueron descubriendo el trazo incesante de la gran urbe. Y las conversaciones, las gratas conversaciones, todas ellas entrañables, todas ellas dejándonos algo de provecho. Un dato, una anécdota, una reflexión sobre la Ciudad de México y sus periferias. Desplegaremos por última vez el mapa para señalar un punto. O quizás no. Quizás solo echemos un rápido vistazo para saber desde dónde marcharemos hacia ninguna parte. Hacia ese laberinto colosal que es esta inabarcable Ciudad de México, donde seguramente ya nos aguardan otros asuntos comunes, otras historias personales que contar. Borges escribió alguna vez: un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara.